Vamos a empezar. Buenos días y gracias por sumarse a otro de nuestros seminarios digitales en el que volvemos a la Alianza del Pacífico, bloque cuyo progreso hemos seguido en la Fundación de cerca durante una buena cantidad de años ya, tanto por su potencial y por lo que dice de los esfuerzos de integración de Chile con países del entorno regional más inmediato, como por su significado en los intereses de proyección nacional en la cuenca del Pacífico. Nos ha parecido relevante ponerlo sobre la mesa en este momento, del mismo modo, para conocer y profundizar en las prioridades que el gobierno del presidente José Antonio Cast tiene con respecto a la Alianza del Pacífico, así como para explorar la eficiencia de los mecanismos de colaboración entre los mundos público y privado que están en el centro de esta iniciativa relativamente joven sobre la que persisten expectativas altas, al menos en el contexto de los esfuerzos de este tipo en la región, ¿cierto? Hace pocos días, por ejemplo, el presidente Kast y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, coincidieron en la importancia de retomar y revitalizar la Alianza del Pacífico como un mecanismo clave para impulsar la integración económica, el comercio, la inversión y la proyección conjunta hacia los mercados del Asia-Pacífico. Y casi en paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Maquena, y el secretario de Relaciones Exteriores de eh, México, Roberto Velasco, refrendaron la importancia de fortalecer este bloque del cual México ejerce la presidencia pro tempore. La voluntad política de avanzar los procesos de la Alianza del Pacífico, en consecuencia, está sobre la mesa y hoy queremos ahondar en los pasos concretos para materializar aquellas expresiones en los ámbitos que sean más estratégicos. Porque se podrá discutir si la velocidad que se requiere o no, o si la profundidad es la adecuada, pero la agenda de la Alianza del Pacífico avanza en ámbitos significativos, de la misma manera que sigue enfrentando desafíos de los que esperamos conversar en esta sesión. Queremos, del mismo modo, sopesar el papel formal del sector privado en la Alianza del Pacífico, porque entendemos que es precisamente en la interacción institucional, regular y con objetivos compartidos entre ambos mundos que nacen los esquemas de colaboración más virtuosos y necesarios en un mundo signado por el cambio drástico y constante. Dicha esta introducción, paso entonces a presentar a nuestros tres panelistas, todos consumados expertos en la materia y que además aportan miradas al tema que nos convoca desde el mundo público y desde el mundo privado. Voy a empezar con Cristóbal Ramírez, quien es el jefe del Departamento Alianza del Pacífico de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, conocida como Subrey, y ejerce como coordinador nacional de Chile ante ese bloque. Cristóbal cuenta con más de 20 años de experiencia en relaciones económicas internacionales, integración regional, negociaciones comerciales y promoción de exportaciones. Ha liderado la participación de Chile en la Alianza del Pacífico, incluyendo la gestión de sus grupos técnicos, las relaciones con los estados observadores y el proceso de incorporación de nuevos miembros y estados asociados. Anteriormente fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Comercio e Integración, así como profesional de ProChile, que es la agencia de promoción de exportaciones del Estado de Chile, donde lideró iniciativas de inteligencia comercial, marketing, transformación digital y promoción de exportaciones. Continúo con Diego Torres, quien es el director de Asuntos Internacionales de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, que es el mayor gremio empresarial de Chile, cargo en el que se desempeña desde el año 2023. Diego lidera la estrategia internacional y coordina una red de 20 consejos empresariales bilaterales con países tales como Brasil, Argentina, Alemania, España, China, Japón, India, Indonesia y una larga lista más. También ejerce el cargo de Sherpa de Chile ante el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, instancia que reúne a representantes empresariales de los países integrantes para formular propuestas que profundicen la integración económica regional. Antes de incorporarse a su FOFA, Diego fue director de la División Económica de la Embajada de Chile en Alemania, desde donde supervisó las oficinas comerciales de ProChile en ese país, además de Suiza y Austria. Anteriormente ocupó diversos cargos en la
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, primero como asesor y después como director de la División Asia y Oceanía. Y termino con Gerardo Serrano, quien es el coordinador adjunto de México en la Alianza del Pacífico, cargo que se engloba en sus funciones como encargado de la coordinación para la integración regional en América Latina y el Caribe en la dirección de organismos y mecanismos regionales americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En el año 2006 ingresó al Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y al Servicio Exterior Mexicano, donde ha ocupado varios cargos, entre ellos vicecónsul en el Consulado de México en Eagle Pass, en Texas, en Estados Unidos. Ha sido encargado de asuntos políticos en la Embajada de México en Israel. Ha sido cónsul, agregado cultural y encargado de asuntos políticos en la Embajada de México en Australia y jefe de Cancillería en la Embajada de México en Indonesia. También ha estado adscrito a la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas y a la Dirección General de Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Hecha esta presentación, sin más, le cedo entonces la palabra al primero de los expositores, que va a ser Cristóbal, que va a presentar la perspectiva del gobierno chileno, y a quien le seguirán después Diego y Gerardo en ese orden. Y desde ya los dejo invitados a que hagan sus preguntas en cualquier momento de la actividad, en el chat o a través del botón de preguntas y respuestas, todo disponible en la parte inferior de su pantalla. Cristóbal, entonces ahí está subida tu presentación. Perfecto, Cuando quieras, comienzas. Y súper. muchas gracias. Oye, Alberto, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Agradecerte la invitación, agradecerle a Loreto también la invitación, que esperemos que esté todo bien ahí con su familia. Entendemos que está en el norte, que estamos sufriendo algunos temporales muy fuertes en el norte de Chile. Por lo tanto, todas las buenas vibras para ir para Loreto. Saludar también a Gerardo y a Diego, que por supuesto también nos acompañan el día de hoy. Agradecer la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes, como tú decías, Luis Alberto, la visión de Chile respecto de la Alianza del Pacífico y de las nuevas autoridades, un poco los mandatos y las instrucciones que nos han dado respecto al mecanismo. En ese contexto, más que hacer una revisión histórica del mecanismo, detenerme como en aspectos institucionales, como el organigrama o los logros de estos 15 años, vamos a compartir un poco la mirada de Chile de por qué la Alianza del Pacífico sigue siendo un mecanismo vigente, cuál es el papel que puede desempeñar en materias de integración regional actualmente. Si pasamos a ya estamos en la lámina. Acá un poco de contexto. Sabemos que cuando se creó la Alianza del Pacífico hace 15 años, el mundo ha cambiado profundamente. No es lo mismo hace 15 años cuando los cuatro presidentes de nuestros países se reunieron, crearon la Alianza del Pacífico, y por eso hoy día creemos que vale la pena un poco preguntarse cuál es el valor de la integración regional y qué puede aportar un mecanismo como la Alianza del Pacífico. En ese contexto, bueno, yo creo que esto es algo general, que ya lo hemos visto mucho, un poco el diagnóstico que tiene que ver con la incertidumbre geopolítica que actualmente tenemos en el mundo, las transformaciones profundas que tenemos en la economía mundial y, por supuesto, cómo las cadenas globales de suministro hoy buscan ser más resilientes y, por supuesto, diversificadas. Y frente a esto, la integración regional creemos que adquiere un nuevo significado. Ya no se trata de aumentar el comercio entre nuestros países, sino que se trata de fortalecer nuestra competitividad ante el mundo, cómo aumentar nuestra capacidad para responder a estos escenarios complejos y cómo mejorar nuestra inserción internacional. Y aquí algo que es súper relevante, que es como un cambio de paradigma, lo vemos desde acá, que se traduce en que la integración deja de ser un fin en sí mismo y pasa a convertirse en una herramienta para enfrentar mejor los desafíos que nos presenta el mundo actual. Y esa es precisamente la mirada que Chile entiende hoy sobre la Alianza del Pacífico. Si pasamos a la segunda diapositiva. Ahora, ¿qué nos aporta la Alianza del Pacífico? Bueno, para Chile, la Alianza del Pacífico, ya que hay que ser muy claro,
Ha sido uno de los principales instrumentos de nuestra estrategia de inserción internacional a nivel regional durante los últimos 15 años. No podemos negar los éxitos y creemos desde el gobierno que continúa siendo plenamente vigente. ¿Y por qué? Porque combina básicamente tres dimensiones que siguen siendo fundamentales para hacer frente a este diagnóstico que les comentaba al principio. Uno, bueno, es la integración económica comercial, que aquí hablamos de facilitación de comercio, promoción de la inversión, reducción de barreras, y todo esto con el objetivo de hacer un poco la vida más simple de nuestras empresas y que aumente el comercio entre nuestros países. Acá tenemos temas de facilitación de comercio, cooperación regulatoria que trabajamos en la Alianza del Pacífico y a su vez la implementación de acuerdos o herramientas, por ejemplo, como la acumulación de origen. La segunda dimensión que trabaja la Alianza del Pacífico un poco es la cooperación. Y este es un tema súper relevante, entiendo que Gerardo ahí lo va a abordar más a fondo, pero muchas veces se piensa que la Alianza del Pacífico es solo un tratado de comercio, un tratado comercial, un TLC. Pero aquí hay temas bastante relevantes que trabajamos al interior de la alianza, como temas de innovación, economía digital, movilidad académica. Tenemos un tema de becas. Estamos trabajando fuertemente con formación de capital humano en torno a juventudes y desarrollo de capacidades. Eh, y esto, ¿por qué es importante? Porque si cada país lo abordara solo, difícilmente podríamos tener el mismo alcance o impacto que si lo hacemos de manera individual. Y la tercera dimensión es la proyección internacional, donde la Alianza del Pacífico nos permite abordar o trabajar, yo diría, con nuestros 64 estados observadores. Cada año tenemos más estados observadores y eso refleja también el interés, a pesar que lo vamos a tratar más adelante, pero el interés que aún genera la Alianza del Pacífico en el mundo. Nos permite desarrollar iniciativas con ellos, con terceros y proyectarnos evidentemente hacia la región de Asia-Pacífico. Y aquí, bueno, la negociación con Singapur, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Singapur, claramente es un excelente ejemplo de cómo la capacidad que tenemos de actuar conjuntamente frente a diferentes socios estratégicos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí me gustaría contarles un poco qué estamos impulsando como país, como Chile, eh, y básicamente es volver un poco a los orígenes y es cómo Chile ha optado a una aproximación muy pragmática de la Alianza del Pacífico. No queremos ampliar eternamente la agenda de la Alianza del Pacífico poniendo nuevos temas, sino que el mandato de nuestras autoridades, yo les diría que es concentrarnos en aquellas iniciativas que generen resultados concretos. Y aquí tenemos algunos como pilares que nos gustaría seguir impulsando. Se trabajan, pero ponerle un poco más de fuerza a ello. El primero es facilitar el comercio e impulsar la inversión. Eh, Claramente la integración efectiva de la Alianza del Pacífico en pos de las empresas y el trabajo que hacemos con el sector privado debe traducirse en menores costos, menores barreras para ellos y más oportunidades para la internacionalización de nuestras empresas. En segundo lugar, bueno, fortalecer la competitividad y la innovación. Hoy sabemos que la transformación digital, la innovación en las pymes son parte esencial de nuestra agenda económica. Ahí estamos trabajando varios proyectos en materia del mercado digital regional, en materia de innovación también tenemos varios proyectos que estamos trabajando a través del Fondo de Cooperación y también en apoyo a nuestras pymes y la internacionalización a los mercados más cercanos. En tercer lugar, fortalecer la cooperación. Como les comentaba, este es un eje transversal de la Alianza del Pacífico y ahí tenemos programas como el Fondo de Cooperación, las becas de la Alianza del Pacífico, proyectos como la homologación de certificaciones laborales, y esto viene a mostrar un poco que la Alianza del Pacífico tiene un impacto directo sobre las personas. El proyecto de homologación de certificaciones laborales es un proyecto muy bonito que básicamente hace que ciertos sectores o ciertos oficios puedan permitir que por ejemplo, un gaffiter de Chile pueda
homologar y certificarse en México, en Colombia o en Perú para ejercer en dichos países ese oficio. Ese es solo un ejemplo que quería compartirles. Y bueno, en cuarto lugar, y yo les diría que uno de los más importantes, y acá está Diego que nos va a hablar del trabajo del SEAP, y es el mandato que tenemos como eje principal, es profundizar la articulación público-privada de la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben, este ha sido uno de los sellos de la Alianza del Pacífico desde su creación. El Consejo Empresarial ha jugado un rol muy activo y muy de la mano con los gobiernos. Por lo tanto, creemos que hay que seguir potenciándolo y trabajando en conjunto con el sector privado. Además de eso, hay actividades como las cuatro o las macro ruedas de negocio que nos permiten también incorporar, yo diría, la visión del sector privado a este proceso de integración. Y finalmente, como cuarto punto, yo les nombraría un poco lo que es la proyección internacional de la Alianza del Pacífico, y es cómo la Alianza del Pacífico se muestra al mundo y trabaja con el mundo. Acá, evidentemente, como les decía, la relación con Singapur es muy importante. Ha sido todo un hito que el Tratado de Libre Comercio con Singapur ya está vigente para 3 de los 5 países, está vigente para Chile, Perú y Singapur. Esperamos que prontamente pueda entrar en vigor también para México y Colombia. Seguimos trabajando fuertemente también con todo el ánimo de la incorporación de nuevos miembros como Costa Rica y por supuesto el fortalecimiento del relacionamiento estratégico con otros socios. Aquí también, y me adelanto un poco de Gerardo, pero México está trabajando en una propuesta de relacionamiento externo junto con el BID para mejorar todo lo que es la proyección internacional de la Alianza del Pacífico. Si pasamos a la siguiente diapositiva, yo creo que una de las más importantes, que un poco lo que nos pidió Loreto, es cómo, cómo después de 15 años de funcionamiento, la Alianza del Pacífico nos ha dejado algunas lecciones. Acá hemos hecho algunos análisis de qué es lo que la Alianza del Pacífico hemos aprendido y cómo podemos seguir avanzando hacia el futuro. La primera y la más importante yo les diría que es que el liderazgo político importa. No podemos desconocer que los mayores momentos los momentos de mayor dinamismo de la Alianza del Pacífico como mecanismo de integración regional ha coincidido con un fuerte compromiso de nuestras autoridades. La segunda es que la institucionalidad técnica también importa, sin perjuicio que en la Alianza del Pacífico no tenemos un secretariado físico, por decirlo de alguna forma, que ha sido también una de las cosas buenas que nos ha permitido seguir avanzando. Sí es muy importante el trabajo permanente de las instancias técnicas. La Alianza del Pacífico ha seguido avanzando incluso en los periodos políticamente más complejos. Claramente la visibilidad quizás no es la misma, que ha sido uno de los temas que siempre sale a relucir en los seminarios, en las exposiciones, pero sí me gustaría ser súper claro en que el trabajo técnico de la Alianza del Pacífico no ha parado durante los últimos años, han seguido avanzando, pero evidentemente, como les comentaba, cuando el liderazgo político o el compromiso político de nuestras autoridades, donde hay coincidencia, hay mayor visibilidad, pero a nivel técnico los trabajos han seguido avanzando muy bien. La tercera, bueno, es lo que creemos desde Chile es focalizar. Focalizar nos permite producir mejores resultados en la Alianza del Pacífico. No queremos seguir, como les decía, ampliando y haciendo más cosas, sino que el mandato que tenemos actualmente es hagamos aquellas cosas que realmente generan impacto, impacto en nuestras empresas, impacto en la población. Y la cuarta, bueno, la que les comentaba, que es la participación del sector privado, que fortalece la integración. El sector privado juega un rol fundamental a lo largo de estos 15 años, pero yo diría que especialmente durante estos últimos 4 años ha sido crucial su participación, su empuje para continuar empujando la Alianza del Pacífico. Los hemos tenido a nivel de presidentes de capítulo en todas las últimas reuniones de la Alianza del Pacífico, en todas las ceremonias de traspaso a nivel ministerial. Por lo tanto, han sido
yo no diría un apoyo, han sido son un pilar tan importante como los gobiernos que nos ha permitido avanzar, ya sé que la Alianza del Pacífico puede seguir tan vigente como antes. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, aquí vemos para el futuro, un poco cómo vemos el tema para mirar hacia adelante. Como Chile, y acá quiero ser súper claro, no proponemos reinventar una nueva Alianza del Pacífico, sino que creemos que sus fundamentos siguen plenamente vigentes, pero sí creemos importante poder iniciar una nueva etapa donde podamos volver al dinamismo inicial, al pragmatismo inicial y orientada claramente a resultados. Y aquí lo primero sería implementar los acuerdos que ya tenemos alcanzado. Tenemos un acervo, yo les diría, jurídico de acuerdos que ya están firmados, ya están listos, pero hoy día nos falta implementarlos. Estamos trabajando en eso. Les cuento que el mes pasado nuestros subsecretarios, la Comisión de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico ya se reunió, participó la subsecretaria Esteves, y ya tenemos mandatos de ir avanzando en temas que tenemos pendientes desde hace varios años, como los anexos de los temas regulatorios. Se firmó además la decisión 16 de la CLC en materia de cosméticos para eliminar estos obstáculos necesarios al comercio, y se nos dio el mandato, por ejemplo, de establecer una hoja de ruta precisa para avanzar en estos temas pendientes. Lo segundo, yo les diría, es recuperar el impulso político del mecanismo. Creemos que es muy importante, como lo decía al principio, el tema de que el presidente Kass con los otros presidentes que están asumiendo, nuestro canciller fue a México ahora, se habló de la Alianza del Pacífico, por lo tanto, yo veo con mucho optimismo también este reimpulso político de la Alianza del Pacífico para poder volver a darle la visibilidad que tenía inicialmente. Con esto, bueno, evidentemente seguir proyectándonos conjuntamente al Asia-Pacífico y con otros socios estratégicos. Y en definitiva, todo esto es, el mandato que tenemos un poco también es cómo todo lo que hacemos al interior de la Alianza del Pacífico se transforman en beneficios concretos, tanto para nuestras empresas como para nuestros ciudadanos. No me quiero alargar mucho más, pero como cierre yo les diría que Chile cree en la Alianza del Pacífico, creemos que genera un valor como mecanismo, y debemos volver a generar las confianzas, construir una visión compartida entre nuestros cuatro países y ofrecer soluciones ante el mundo actual que les decía frente a estos desafíos comunes. Para Chile, la Alianza del Pacífico continúa siendo, yo les diría, un instrumento de integración económico regional, me atrevería a decir que uno de los más importantes para mejorar, bueno, nuestra competitividad, para ampliar oportunidades para nuestras empresas, para nuestras pymes y para proyectarnos conjuntamente hacia la región más dinámica del mundo, como Asia Pacífico, y por eso también que estamos trabajando fuertemente con ASEAN. Eh, eso yo le diría a Luis Alberto, sería como por mi parte, y muchas gracias por permitirme compartir un poco la visión de Chile actual sobre la Alianza del Pacífico y el futuro que nos espera. Muchas gracias. Perfecto, gracias Cristóbal. Ahí estamos bajando la presentación, perfecto. Muy buena presentación, muy completa. Qué bueno saber que el gobierno revitaliza, ¿cierto?, la alianza, y desde esa perspectiva de, pues, una alianza además que va a ser muy útil, ¿cierto?, para sortear las complejidades del mundo actual, ¿no? Qué bueno escuchar todo eso y las prioridades y este esfuerzo de focalización que sin duda va a ser muy fructífero. Sobre las prioridades te voy a preguntar después. Creo que hay sobre todo aquellas que sin duda van a tener un impacto en la ciudadanía de forma más inmediata y en el corto plazo, pero sin duda una muy buena introducción. Le voy a dar la palabra entonces a Diego. Diego va a comentar un poco el papel que está teniendo el sector privado en este esquema de revitalización y coordinación del que nos habló Cristóbal. Eh,
Adelante, Diego, cuando quieras. Ahí está la presentación. Perfecto, muchas gracias. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, dale. Sí. Sí. Déjame ¿La nomás puedes ver poner aquí. en pantalla completa? Ahí sí. ¿Ahí o no? Sí, dale. Sí, ¿Sí? ¿Se ve un poco oscuro o se ve no? un poco oscuro, eso te iba a decir, sí. Pero bueno, pero se ve. No sé qué pasó. No sé por qué. Dame un segundo. Sí, estaba preparado para esto, pero también la tengo acá en PowerPoint. Yo creo que va a ser más fácil. Ahí yo creo que se ve mejor. Ahí sí. Si A la ver. puedes poner en pantalla completa, Ahí está. Sí, ya lo puse. ahí sí. Vale, hecho. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo en esta fría mañana acá en Chile. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación. Muchas gracias, Luis Alberto. Me sumo a los comentarios de Cristóbal. Esperemos que Loreto esté todo muy bien ahí y no haya pasado nada grave. Eh, yo quisiera quizás retomar, para darle mayor fluidez a la conversación, un punto que mencionó Cristóbal al final de su presentación y es respecto a la relevancia geopolítica que tiene la Alianza del Pacífico en nuestro continente, en nuestra región. La Alianza del Pacífico es quizás el mejor ejemplo de lo exitoso que puede ser un mecanismo de integración comercial cuando hay una estrategia y una visión a largo plazo compartida entre los estados y el sector privado. No existe otro mecanismo, creo yo, a nivel regional, plurilateral. Hay acuerdos de libre comercio, obviamente, que son muy bilaterales, que son muy exitosos en cuanto a su integración. Pero yo creo que en materia plurilateral la alianza ha sido un ejemplo, es un benchmark hoy día a seguir para otros procesos que están partiendo su etapa de integración. Es un ejemplo en cuanto a liberalización de comercio, tanto en bienes como servicios, en el fomento y la promoción a las inversiones y también al movimiento de personas. Como dice Cristóbal, la alianza parte como un acuerdo de libre comercio, pero la verdad es que hoy día la integración va mucho más allá de una rebaja arancelaria, va a los servicios, va a las inversiones, va al movimiento de personas, va a la coherencia regulatoria, va a la homologación de estándares, todo esto con el objetivo de facilitar el comercio intrarregional. Un poco siguiendo los modelos de ASEAN, de la Unión Europea, guardando las proporciones, pero el comercio intrarregional de nuestra región es muy bajo, ¿ya? Y efectivamente yo creo que procesos como estos pueden favorecer los encadenamientos productivos, las inversiones, la mejora de la infraestructura, todo esto con apoyar el desarrollo económico de nuestros países y, como decía Cristóbal muy bien, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Lo mencionaba Cristóbal, el objetivo de esta presentación, muy rápido, origen, estructura y la agenda que estamos trabajando hoy en día. El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico nace como en la séptima cumbre en Cali, en Colombia, y nace ante la necesidad que tienen estos cuatro gobiernos en su momento de poder tener un brazo empresarial para la implementación de los distintos acuerdos que se firmaron, de las distintas iniciativas que se están llevando adelante, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento también, creo yo, de estos instrumentos y con, como yo ya lo mencionaba, mejorar la facilitación y la integración comercial entre nuestros países. Se crea entonces el 2012 y desde ese entonces el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico ha realizado 13 cumbres empresariales, las cuales han sido nuestra actividad ícono, así decirlo, que ha contado con la participación activa de tanto presidentes como ministros en todas sus ediciones. En cada una de estas ediciones nosotros entregamos una declaración firmada con los distintos avances y trabajos del Consejo Empresarial, como también con distintas solicitudes. Tenemos distintos activos mecanismos de interlocución y de trabajo con los cuatro gobiernos. Y al igual que los gobiernos, nosotros nos vamos rotando las presidencias del Consejo Empresarial. Entonces, cada país, cuando le toca, cada federación gremial, va instituyendo su sello de distintas iniciativas. El 24 de las últimas presidencias la tuvo Chile, precisamente Sofofa, que lidera el capítulo de Chile. El año pasado fue liderado por Andy, el capítulo colombiano, y hoy día está el CONCE al mando del Consejo Empresarial. Una particularidad, en el caso de Perú, el capítulo lo integran cuatro asociaciones gremiales,
pero su presidencia va rotando entre la Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industria y Comercio Exterior. eh, y justamente este año es ADEX, es la Asociación de Exportadores, quienes tienen la presidencia del capítulo peruano, y será el capítulo peruano el próximo año quienes van a asumir la presidencia del Consejo Empresarial. Yo lo mencionaba, hay una activa relación entre el Consejo Empresarial y los cuatro gobiernos. Y existen, para que esto sea lo más efectivo y eficiente posible, distintos mecanismos o canales, podríamos decir, de vinculación. Está el mecanismo CCCAP, en donde cada uno de los gobiernos ha designado un punto de contacto, una ventanilla única, podríamos decirlo así, para que el sector privado se pueda vincular con los cuatro gobiernos. En el caso de Chile tenemos una excelente relación, diría yo, de día a día con la CCCAP, con Natalie, del equipo de Cristóbal precisamente. Existe un comité de expertos para distintas materias. Se hace activamente una participación de parte del Consejo Empresarial en cada una de las reuniones del grupo de alto nivel del gobierno, en donde el Consejo pasa a informar de los distintos avances y de las necesidades que tiene el sector privado y cuáles son estos intereses y las prioridades que se requieren para una mayor integración comercial. Está la mesa de Sherpas, donde yo tengo el honor de poder representar a Chile y donde se trabaja eh, bastante seguido. Cada 15 días, de hecho, tenemos reuniones para ver los distintos avances en los grupos que lidera cada uno de los capítulos, y voy a echar eso en detalle un poquito más adelante. Y como decía yo, el principal instrumento que resume la relación a fin de cada año es la declaración que se le entrega a los presidentes o a los ministros, dependiendo de la representación que haya por cada uno de los gobiernos. Estos mecanismos son muchos, pero son muy eficientes. Cada uno tiene un objetivo, tiene una periodicidad que se cumple a cabalidad, diría yo. Eh, Así que creo yo que es una red de vínculos muy extensa y muy buena. Dentro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico tenemos distintos grupos de trabajo. Estos son los principales grupos de trabajo que tenemos hoy día. Cada grupo de trabajo está compuesto y liderado por representantes de los cuatro países. Eh, Podríamos decir que son grupos de trabajo espejo a los grupos de trabajo que están compuestos por el gobierno, lo que permite una sinergia muy fructífera, diría yo, en cuanto al trabajo público-privado. Pueden ver ustedes ahí seguridad y comercio exterior, armonización, agenda digital, en fin, una serie de grupos, y son grupos que diría yo tienen una característica que son grupos vivos, es decir, hay grupos que tienen mayor intensidad de agenda de acuerdo a las necesidades del sector privado, hay otros que tienen menor actividad, pero sin perjuicio son grupos que se reúnen todos los años, que tienen una agenda concreta con distintos objetivos y cuyos avances también van ligados directamente de la voluntad política que existe por parte de los gobiernos de poder ir implementando y facilitando el comercio. La agenda hoy día está compuesta por 12 puntos que se entregaron en la Cumbre Empresarial de Colombia en enero de este año. Cuatro verticales se podrían resumir en cuatro verticales: una, institucionalidad y certeza jurídica. Lo comentaba Cristóbal al principio, hoy en día, dadas las turbulencias del comercio internacional, necesitamos más que nunca una institucionalidad, entregar certeza jurídica a las empresas, a las distintas industrias, con el objetivo de fomentar el comercio y las inversiones. Por lo tanto, se solicitó y se pidió la periodicidad de las cumbres presidenciales, que se retome el trabajo que se realiza en el marco de esas cumbres, la consolidación del mecanismo CCCAP, que ha sido fundamental, creo yo, a lo largo de los últimos 18 meses para el trabajo público-privado. Por otra parte, el pilar de seguridad. No es misterio alguno, hoy día a nuestros países el crimen organizado y la seguridad atenta contra el comercio intrarregional, y por lo tanto esto es uno de los principales pilares que hoy día estamos trabajando en el marco del Consejo Empresarial, y para ello se ha solicitado formalmente la creación de un grupo de trabajo en materia de seguridad entre los cuatro gobiernos, de manera a poder trabajarlo con nuestro grupo de trabajo en el contexto del SEA. Integración económica y regulatoria, el core business, diría yo, de lo que es el trabajo del Consejo Empresarial. Ahí hay distintos anexos que se están trabajando, la cadena de valor con Estados Unidos, para ver dónde hay oportunidades, nuevas oportunidades de negocio entre las cuatro industrias, una agenda digital y un mercado digital regional, y la integración financiera regional son también algunos de los aspectos que hoy día se están trabajando. En materia de una agenda habilitante, lo decíamos, esto es más que comercio, hay una educación técnica, formación dual,
Homologación de competencia y títulos, Cristóbal entró bastante en detalle de eso y eso es algo que siempre se puede profundizar para mejorar, sobre todo la exportación de servicios entre los cuatro países, movilidad laboral y de practicantes. El capítulo Colombia dirige un programa de practicantes, de prácticas profesionales en donde se han coordinado y se han llevado adelante más de 1.000 prácticas para estudiantes, disminuir la carga regulatoria para pymes y trabajar temas de infraestructura, industria y sostenibilidad. Estos son los principales puntos que se levantaron en el marco de la cumbre al cierre del año de Colombia. ¿Cuál es hoy día la agenda que se está trabajando a propósito del año de México a cargo de la presidencia pro tempore de la cumbre empresarial? Ustedes pueden ver ahí en la tabla que cada uno de los países ha llevado adelante distintas iniciativas. En el caso de Chile, estamos llevando adelante como líderes del Grupo de Seguridad y Comercio Exterior un estudio regional de victimización. Voy a echar un poquito más de detalle de eso en la siguiente lámina. Y también, en coordinación con el sector público, estamos empezando a diseñar conceptualmente lo que queremos transformar en un premio de innovación empresarial, que creemos que debería ser uno de los sellos en el marco del Consejo Empresarial y de la Alianza del Pacífico, en donde se pueda premiar la innovación empresarial cada año en distintos sectores y en distintos tamaños de empresas. Les comentaba yo que nosotros, como capítulo de Chile, lideramos el trabajo de comercio y seguridad, y en ese contexto, durante nuestro año como presidencia pro tempore en el año 2024, eh, propusimos al Consejo Empresarial la creación del grupo de seguridad. Esto con el objetivo de ver y estudiar cómo desde el sector privado podríamos nosotros proponer distintas iniciativas de carácter público-privado con el objetivo de hacer frente a los desafíos que presenta el crimen organizado y también con el propósito de poder intercambiar distintas experiencias que empresas y gremios de los cuatro países eh, enfrentan o implementan a lo largo del año con el objetivo de poder asegurar el comercio. Realizamos el año pasado una cumbre de seguridad en Colombia que contó con participación también de expertos europeos, de puertos europeos, quienes compartieron sus distintas experiencias. Y una de las conclusiones de esa cumbre fue de que necesitábamos algún tipo de estudio o instrumentos que nos permitiera medir cuál es el impacto real que tiene el crimen organizado en la actividad empresarial. ¿Cuál es el efecto que tiene? ¿Cuáles son los costos que tiene? ¿Cuáles son las características? ¿En qué parte de la cadena exportadora se dan estos efectos? Y por lo tanto, durante finales del año pasado y este año hemos estado trabajando con el Banco Interamericano del Desarrollo para llevar adelante una encuesta que se está realizando, mientras estoy hablando, se está realizando durante estos meses, para efectivamente medir lo que yo ya les contaba, cuáles son los efectos del crimen organizado y en base a ese estudio poder sacar una agenda de propuestas concretas a los cuatro gobiernos para hacer frente al crimen organizado y de esta manera poder facilitar el comercio exterior. Respecto al premio de innovación, ya les comentaba en una presentación comprometida en la última cumbre. Yo creo que se va a transformar en uno de los premios íconos de la Alianza del Pacífico para premiar y posicionar la agenda de innovación industrial. La idea es poder tener un pool de empresas de cada uno de los países que permita compartir su experiencia en materia de innovación. Yo ya lo decía, está en una etapa de diseño conceptual, pero esperamos que pueda cubrir distintos sectores y distintos tamaños de las empresas. Lo voy a dejar hasta ahí, Luis Alberto. Yo creo que el propósito también es poder escuchar a los invitados, responder sus dudas y tener una conversa respecto también a los próximos pasos que va a tener la Alianza del Pacífico. Muchísimas Por gracias. supuesto. Muchas gracias a ti, Diego. También muchas gracias por la presentación, muy completa. Eh, Muy grato además también ver que el CEAP, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, tiene también una completa agenda muy elaborada, sofisticada, varios grupos de trabajo, 10 grupos de trabajo, hasta 4 ejes temáticos y Chile con foco fuerte en la seguridad. Sobre eso te voy a preguntar después un poquito más, porque sin duda es enormemente relevante. Así que, bueno, le doy la palabra entonces a Gerardo. Gerardo representando a México, país que tiene la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y que nos va a comentar también algunas prioridades en este caso del gobierno mexicano. Muchas gracias. Gerardo, adelante, cuando quieras.
Muchas Ahí vamos a subir gracias. tu presentación. Muchas gracias. Pues antes que nada, buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Alberto, muchas gracias. Diego, Cristóbal, pues muchas gracias por sus intervenciones que escuché con atención. Y bueno, pues me toca a mí ahora hablar un poco desde la presidencia que México ostenta del mecanismo durante el 2026. Y mira, creo que como atinadamente lo han señalado Diego y Cristóbal previamente, efectivamente la Alianza del Pacífico inicialmente surge como un mecanismo de integración económica, como un intento pues de unir esfuerzos para tener una mayor competitividad, una mayor presencia comercial a nivel regional. Y bueno, nosotros el día de hoy creemos que la Alianza del Pacífico ha llegado ya a un grado de madurez importante. Este año la Alianza del Pacífico está cumpliendo 15 años de existencia, 15 años desde la primera reunión, desde la primera cumbre de líderes que sostuvieron nuestros cuatro países. Y bueno, creo que hoy día podemos decir con certeza que la Alianza del Pacífico ha avanzado de forma decisiva en materia económica y comercial. Al día de hoy, pues como ustedes saben, tenemos un acuerdo de libre comercio plenamente funcional y en operación entre los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico. Al día de hoy, la liberalización comercial entre los Estados miembros es de prácticamente del 98% y se tiene la expectativa de conformidad con la visión 2030 del mecanismo, pues de lograr una liberalización completa hacia 2030. Como bien lo han señalado, pues ha habido avances importantes en materia de relacionamiento con el sector industrial, ha habido una ampliación importante de los temas. Definitivamente creo que el interés que el mecanismo ha atraído en estos 15 años de vida, pues los números hablan por sí solos. Somos la octava economía a nivel mundial, somos el principal foco de atracción de inversión extranjera directa en América Latina. Tenemos uno de los mercados más dinámicos a nivel regional. Y como les digo, bueno, pues se ha alcanzado hitos importantes en materia económica y comercial. Sin duda, creo que la Alianza del Pacífico se ha convertido en un referente de integración regional en esta materia. Sin embargo, creo que tenemos que ir ya un poco más allá. Hoy, a 15 años de vida de la Alianza del Pacífico, como les digo, pues creo que en el plano comercial se han logrado muchos hitos, se han logrado muchos objetivos, se han logrado muchas de las metas que se plantearon desde un inicio. Sin embargo, la Alianza del Pacífico ha dejado de ser un mecanismo de integración regional de integración económica de manera exclusiva. Creo que al día de hoy, y como bien lo señalaron mis compañeros previamente, las temáticas que hoy día aborda la Alianza del Pacífico pues son muy amplias. O sea, ya no es únicamente el tema de encadenamientos productivos, ya no es únicamente un tema de aduanal, ya no es únicamente un mecanismo de integración económica, ya no es un espacio de concertación económica únicamente. Hoy en día tenemos temas prioritarios dentro del mecanismo, como pueden ser el tema de género, el tema de juventudes, educación, cultura, medio ambiente, en fin, tenemos ahí cerca de 30 y tantos grupos técnicos que trabajan en temas muy específicos y que se han vuelto de enorme relevancia para la Alianza del Pacífico y en los que desde el punto de vista mexicano, particularmente ahora como presidencia, pues es también lo que queremos impulsar. Hablamos de un mecanismo cercano a la gente, hablamos de un mecanismo enfocado a resultados, hablamos de un mecanismo orientado a generar beneficios, a generar bienestar para nuestras poblaciones. Y bueno, sí, sin duda la parte económica comercial juega una parte importante, pero no podemos descuidar el componente social. Y si me permiten solicitar a quien esté manejando la presentación, podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, miren, ahí brevemente plasmo algunas de las principales prioridades que desde México hemos identificado este año como presidencia por tempore del mecanismo. Pues como ustedes saben, uno de los objetivos principales y generales de la Alianza del Pacífico, pues es el consolidar un mecanismo de integración profunda orientado a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Y bueno, y pues como bien lo han señalado mis compañeros previamente, pues la Alianza del Pacífico al día de hoy, pues tenemos 15 años de vida, 15 años de existencia, 15 años de cooperación, 15 años de trabajo.
que sin duda han resultado en una larga serie de documentos, declaraciones, acuerdos, hojas de ruta, que al día de hoy pues son parte de la documentación del acervo jurídico, documental con el que cuenta el mecanismo y que sin duda pues rigen buena parte de los trabajos que hacemos al interior del mecanismo. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra intención este año? Bueno, pues como ustedes saben, como lo acabo de decir, en 15 años pues han adoptado una larga serie de decisiones, documentos, hojas de trabajo, hojas de ruta, y sin embargo, desde nuestra perspectiva, particularmente ahora como presidencia, pues hemos notado que la Alianza del Pacífico ha dejado de dar resultados visibles. O sea, nos hemos embrollado en temas muy internos, en temas sin duda relevantes para la alianza, pero que hacia el exterior, hacia afuera, hacia la gente, pues tienen poco impacto, tienen poca relevancia, tienen poca difusión. ¿Qué queremos? Pues empezar a nutrir también estos documentos. Así como la parte comercial, hoy podemos decir que, pues bueno, ya tenemos el 98% del comercio liberalizado, que hay avances importantes en materia de encadenamientos productivos, en materia de armonización regulatoria, en fin, podemos hablar de muchos avances sustantivos. Creo que también tenemos que cuidar la parte social, como lo hemos dicho. Finalmente, la Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración profunda que va más allá exclusivamente de lo económico y comercial. O sea, tenemos también que priorizar todas estas áreas que impactan a la gente, que impactan a nuestras sociedades y que el trabajo de la alianza puede generar pues estas condiciones de beneficio, de bienestar para nuestras poblaciones, buscando justamente eso, una presidencia pragmática, una presidencia que fomente la participación de las áreas técnicas, que involucre a las embajadas, que involucre a las áreas que tienen pues el contacto directo con la gente, cuyas decisiones tienen un impacto directo con la gente y que más allá de lo económico, pues podamos empezar a generar condiciones de bienestar, condiciones de mejora social, condiciones de mejora en todos los aspectos para los ciudadanas y ciudadanos de los países integrantes de la Alianza del Pacífico. Creo que ese es el siguiente paso. Reconocer que sí, la Alianza del Pacífico nació como un mecanismo de integración económica y comercial y que a lo largo de los años, pues las temáticas, los objetivos, los retos que ha enfrentado el mecanismo, pues han obligado al mecanismo a abrir sus temáticas, a diversificar los temas que se abordan dentro del mecanismo y pues no solamente concentrarnos nuevamente, como lo digo, en lo económico y en lo comercial, sino también empezar a priorizar las áreas sociales del mecanismo, los grupos técnicos de juventudes, de género, medio ambiente, educación, cultura, trabajo, en fin, ahí tenemos una larga serie de instancias dentro del mecanismo que trabajan en una larga serie de proyectos y que son proyectos que pues más allá de la numeralia económica y comercial, que muchas veces es lo que encontramos pues más fácilmente en medios, en redes y demás, pues irnos también un poco a la parte social del mecanismo, fomentar como... Y miren, en este sentido, desde la Presidencia de México hemos detectado 5 prioridades esenciales para el eje social del mecanismo, si es que podríamos llamarlo así, y básicamente hemos detectado esas 5 prioridades: juventudes, educación, género, cultura y medio ambiente. Esos 5 ejes temáticos serán los que guíen la presidencia mexicana durante este año, durante este 2026. Y bueno, y pues como bien lo señalaron también previamente, hay programas de la Alianza del Pacífico que existen prácticamente desde el inicio de la alianza y que al día de hoy siguen dando resultados importantísimos en la parte social para el mecanismo, como es la plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico. Se sigue operando cada año, sigue beneficiando a cerca de entre 100 y 200 jóvenes anualmente con becas de licenciatura, maestría, posgrados, incluso becas de investigación para académicos en los 4 países de la Alianza del Pacífico. Seguimos teniendo el voluntariado de la Alianza del Pacífico, en donde los jóvenes de cada uno de los países seleccionan pues, un programa social que van y desarrollan en los 4 países de la Alianza del Pacífico. Eh, en fin, tenemos toda esta parte social que también es sumamente importante para el mecanismo. Tenemos, por ejemplo, también en materia de juventudes un relacionamiento importantísimo con el sector privado y señalo en particular el caso de Nestlé,
Como ustedes saben, cada año la Alianza del Pacífico, en coordinación y en colaboración con Nestlé, realiza el encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico. Este año se realizará aquí en la Ciudad de México y pues también es un componente, es un ejemplo importante de cómo estas sinergias, de cómo esta colaboración entre los sectores público y privado, pues pueden seguirse viendo traducidos en beneficios tangibles y reales para nuestras sociedades y nuestras poblaciones, ¿no? Estos encuentros de jóvenes que anualmente se hacen con Nestlé han estado enfocados en la empleabilidad juvenil, en la educación, en la capacitación, en dotarlos de mejores herramientas, de mejores elementos para su inserción en los mercados laborales. Entonces, pues es una serie de proyectos, de actividades que seguimos impulsando desde la Alianza del Pacífico y que pues, a través de estos entregables, a través de estos proyectos, pues buscamos no quitarle la cara económica y comercial con la Alianza del Pacífico. Sabemos que es una característica inherente del mecanismo, el componente económico y comercial, pero sí queremos sacarle un poquito más de brillo a ese componente social de la Alianza del Pacífico con el único objetivo de generar entregables sustantivos, medibles, concretos y que redunden en beneficios reales para mejorar la vida y las condiciones de vida y de bienestar de las personas. Ahora, aquí, pues brevemente en esta lámina desarrollé pues estas 5 temáticas que hemos querido impulsar durante la presidencia mexicana, pues insisto, educación. Y miren, como yo siempre les digo a mis pares de la Alianza del Pacífico y en todos los eventos de la Alianza del Pacífico, las juventudes son nuestros mejores clientes. Los jóvenes son quienes siempre tienen mayor interés, quienes siempre tienen voluntad, interés, participan en los eventos de la Alianza del Pacífico. Yo siempre digo que es nuestro mejor mercado y es donde tenemos, no el futuro de la Alianza del Pacífico, es donde tenemos el presente de la Alianza del Pacífico, porque los jóvenes son el presente y son ellos para quienes hoy estamos trabajando para que el día de mañana tengan un mejor futuro, tengan mejores oportunidades, tengan mejor capacidad de insertarse a los mejores mercados laborales, que tengan mejores condiciones de educación, que haya cada vez menos obstáculos para que los jóvenes accedan a mejores trabajos, a mejores condiciones de educación, a mejores condiciones laborales. Lo mismo queremos hacer con las mujeres, generar oportunidades, generar espacios. Y bueno, pues los otros temas que les comenté, cultura, medio ambiente, y educación, pues bueno, creo que son fundamentales también, son pilares fundamentales para impulsar el desarrollo de cualquier país y particularmente de las juventudes de nuestros países. Y miren, ya entrando un poquito en la parte un poco más ya seria, temática, de lo que estamos impulsando dentro del mecanismo y como pues ya lo señalaron también Cristóbal y Diego, la Alianza del Pacífico en un inicio pues generó muchísimo interés. En muy poco tiempo la Alianza del Pacífico logró consolidar una comunidad de 64 estados observadores de los 5 continentes. Al día de hoy tenemos estados observadores, evidentemente en América Latina y el Caribe, en Europa, en Asia, en África. Y bueno, y sin duda, pues hemos buscado un decidido acercamiento hacia el Asia-Pacífico, pues a través de nuestro relacionamiento, pues Singapur está en ciernes de convertirse en el primer estado asociado del mecanismo. Estamos trabajando intensamente en una nueva agenda de trabajo con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para profundizar nuestros lazos de cooperación con con ese bloque de naciones del sudeste asiático. Y les pediría pasar a la siguiente diapositiva. Y en ese sentido, yo creo que este boom, este gran interés que generó la Alianza del Pacífico en un inicio, pues nos movió un poquito el piso y nos movió un poquito el piso porque pues de ser un mecanismo muy chiquito de 4 países, de repente brincamos a ser un mecanismo con 64 estados observadores, con diversos candidatos a estados asociados, con negociaciones comerciales con varios países, con una explosión importante en materia de temáticas que se abordan internamente en el mecanismo. En fin, de repente la Alianza del Pacífico, de ser un mecanismo de integración regional muy chiquito, pues se volvió un mecanismo de interés global. Y esto, pues como les digo, pues nos movió un poco el piso porque pues esto generó nuevas temáticas, nuevos acercamientos, un relacionamiento muy nutrido y muy variado con la comunidad de estados observadores. Y a la conclusión que en su momento llegamos es que este boom que experimentó la Alianza del Pacífico en sus primeros años nos generó dispersión.
nos generó una dispersión temática, nos generó una dispersión de intereses, nos generó una dispersión incluso de esfuerzos, porque de repente en vez de trabajar con 5, 6, 10 estados observadores, de repente teníamos 64. Y en vez de trabajar con uno o dos candidatos a estados asociados que teníamos por ahí, de repente teníamos 6 o 7 y de repente de temáticas muy específicas enfocadas a lo comercial, a lo económico, a algunas temáticas sociales muy particulares, de repente tenemos 30 y tantos grupos técnicos que manejan distintos temas, temáticas, y creo que entramos en un periodo de dispersión en donde ya no sabíamos cuáles eran las prioridades, cuáles eran los focos, qué era lo que realmente le importaba a la Alianza del Pacífico más allá de su relacionamiento con otros bloques, países, regiones. Y nos dimos a la tarea de tener un acercamiento con el BID, pues para empezar a pulir, para empezar a afinar este relacionamiento externo del mecanismo. Y en ese sentido, pues como les digo, nos acercamos con el BID para trabajar en una serie de documentos y en una serie de propuestas justo para definir, priorizar y dar un nuevo cauce al relacionamiento externo del mecanismo. Dejar de pensar en nuestro relacionamiento con 64 estados observadores y empezar a generar prioridades, tanto prioridades de relacionamiento como prioridades temáticas para el mecanismo. ¿Qué le interesa a la Alianza del Pacífico? ¿Qué nos interesa a nosotros como bloque impulsar con estados observadores, con candidatos a estados asociados e incluso internamente? ¿Qué temáticas nos interesan como bloque? ¿Qué temáticas nos van a posicionar o nos van a acercar más a nuestros objetivos hacia el 2030? ¿Qué queremos ver de la Alianza del Pacífico en 5, 10, 15 años? Ese es el ejercicio que estamos haciendo ahora entre los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico y con la ayuda y acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, pues nos hemos dado a la tarea de reflexionar sobre este relacionamiento externo de la Alianza del Pacífico y que al decir externo, pues no necesariamente quiere decir que lo que estamos definiendo es lo que va hacia afuera. Tenemos que empezar por definir qué es lo que queremos internamente para posteriormente poder proyectar esos intereses de forma decidida, clara, ordenada hacia el exterior y poder lograr pues un relacionamiento más provechoso, más nutrido en materia de resultados y un relacionamiento, insisto, que genere bienestar, que genere mejores condiciones para nuestras sociedades y que redunde en un relacionamiento positivo para la Alianza del Pacífico en los próximos 15 años. Eso es lo que estamos haciendo ahorita desde la presidencia mexicana. Esas son nuestras prioridades. Eso es en lo que hemos estado trabajando. Y bueno, y pues como les digo y como lo comenté desde el inicio, con el único objetivo de crear una alianza del Pacífico que responda a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades que nos presenta la realidad internacional. Pues eso es en lo que estamos trabajando. Me pongo a sus órdenes en caso de que haya dudas, preguntas, reclamos. Adelante. Gracias, Gerardo. Bueno, completísima presentación también. Qué interesante y gratificante esto que nos cuentas, este como proceso intenso, ¿cierto? De redefinición de prioridades, ¿no? De priorización de intereses, la vinculación externa de la alianza, en alianza con el BID, ¿cierto? Seguro que de un proceso de esa magnitud y profundidad tienen que surgir cosas muy, muy interesantes. Voy a empezar precisamente con Comentaste las prioridades de México, y en ellas aparece la juventud, aparece la educación. Digamos, lo presentaste, lo explicaste, pero para quizá redondear un poco más, a propósito de una pregunta que hay del público sobre el tema de la juventud, la educación, ¿no? Te voy a hacer, la hace Mercedes Viteri. Dice, felicita por las presentaciones. Dice, la Alianza del Pacífico representa una gran oportunidad de desarrollo para nuestros países. En este sentido, nuestra consulta es, ¿qué acciones o programas tendría la Alianza del Pacífico para promover, un segundo, para... se me fue, dice, un segundo, que se me fue la pregunta.
Promover el desarrollo y participación de los jóvenes. Eso, es que se me fue la pregunta aquí en el chat. Está bien. En el fondo apunta al tema de educación, el mundo, digamos, de la educación y participación de la juventud. Si puedes un poco redondear las ideas, algo planteaste de educación y juventud entre las prioridades de México, ¿cierto? Perdón, apagué el micrófono. Sí, miren, insisto, yo lo vuelvo a decir y lo digo con toda claridad, los jóvenes son y siguen siendo el principal público de la Alianza del Pacífico. Yo creo que al día de hoy yo rescataría tres temas fundamentales en los que se trabaja en materia de juventudes en la Alianza del Pacífico. El primero, y yo creo que es la joyita de la corona para la Alianza del Pacífico, es la plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico. Año con año, a reserva de los tropezones y baches que hemos enfrentado en el camino, porque subrayo que pues no ha sido fácil, este programa implica una erogación importante de recursos para nuestros gobiernos. Y bueno, y pues como saben, muchas veces en nuestros gobiernos, pues no es la única prioridad y hay, como lo dije hace rato, pues hay que priorizar en dónde invierte uno sus recursos. Y yo siempre pensaré que el invertir en la educación, en la capacitación y en la formación de nuestros jóvenes será la mejor inversión posible. En ese sentido, yo sigo pensando que la alianza, la plataforma de movilidad estudiantil de la Alianza del Pacífico sigue siendo la joya de la corona porque como les digo, a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades, a pesar de los baches que hemos enfrentado en el camino, la plataforma sigue funcionando, sigue operando. Creo que al día de hoy ya vamos en la 14ª o 15ª convocatoria de la plataforma de movilidad estudiantil de la Alianza del Pacífico y es una plataforma que invariablemente, año con año y a pesar de los problemas que hemos tenido los cuatro países, la plataforma sigue funcionando, sigue beneficiando a un número determinado de jóvenes anualmente para que realicen estudios en alguno de los países de la Alianza del Pacífico. Como les comenté, incluso tiene un componente de apoyo para investigadores ya en materia de maestrías, de doctorados y posgrado. Incluso para académicos hay posibilidad de estancias de investigación académica. Insisto, yo creo que el invertir en educación es y sigue siendo una apuesta segura desde la Alianza del Pacífico para nuestras juventudes. Definitivamente, yo creo que es un programa que ha dado resultados tangibles, medibles, concretos y que los sigue dando al día de hoy. El segundo, pues el voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico, que como les digo, año con año, los jóvenes de los cuatro países por cuenta propia definen temáticas de apoyo a comunidades y se arman equipos de integrantes de los cuatro países que viajan a los cuatro países y desarrollan alguna temática en materia social. En el caso específico de México, por ejemplo, me recuerdo los últimos dos. Hace 2 años se hizo un proyecto de arte y feminismo en donde exclusivamente mujeres jóvenes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico viajaron a México e hicieron una serie de talleres enfocados al arte y el feminismo, exclusivamente también para mujeres mexicanas en zonas pues relativamente marginadas, en zonas pues de estratos sociales bajos, se podría decir, pues para acercar a estas personas el tema del arte, el tema de la instrucción, en fin. Y el último que se hizo se llama, es una palabra en alguna de las lenguas tradicionales mexicanas, lamento no saber en cuál, se llama tequios, la palabra, y esto básicamente a lo que hace referencia es a la recuperación de espacios públicos. O sea, por ejemplo, los jóvenes vinieron a México y detectaron que en la colonia tal, en la Ciudad de México, había unas canchas de fútbol, básquetbol que estaban abandonadas y pues fueron, limpiaron, desenyerbaron, pintaron, rehabilitaron el área pues para que los jóvenes de esa comunidad, de esa localidad, pues tuvieran un espacio ahí de recreación social, deportivo, pues recuperar estos espacios para el aprovechamiento de nuestros jóvenes. Y en tercer lugar, pues miren, es algo en lo que yo insistí, yo llevo casi 5 años trabajando en la Alianza del Pacífico desde la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, y yo desde que llegué me acuerdo que le preguntaba al entonces coordinador nacional chileno, Alejandro Bubinich, que fue uno de mis mentores en esto de la Alianza del Pacífico, yo le preguntaba por qué no hay un grupo técnico de juventudes.
¿por qué no tenemos un grupo técnico de juventudes? Y los jóvenes pues son una de nuestras prioridades, son quienes participan más en nuestras actividades. Y bueno, pues finalmente se dio, y hace un par de años, si no mal recuerdo, se creó el grupo técnico de juventudes de la Alianza del Pacífico, que es ya desde hace un par de años pues el encargado de guiar los trabajos que hace la Alianza del Pacífico en materia de juventudes, y creo que ha sido uno de los aciertos más importantes el poder tener este grupo que canalice los esfuerzos del organismo para poder pues dar y nutrir de entregables, de proyectos, de actividades a las juventudes de nuestros países. Yo rescataría esas tres cosas en materia de juventudes como los tres principales ejes en los que estamos trabajando ahora, y creo que son los tres principales entregables y de donde podemos decir que hay un mayor número de resultados por parte de la Alianza del Pacífico en el tema de juventudes. Perfecto, clarísimo, Gerardo, muchísimas gracias. Voy a Luis pasar a Alberto, Cristóbal. ¿Sí? sí, solo si me permite un complemento solamente ¿Sí? con Gerardo, ¿Ya? estoy totalmente de acuerdo con lo que nos comenta, pero solamente agregar el encuentro de jóvenes, que también es un proyecto ícono de la Alianza del Pacífico para nuestras juventudes, con el apoyo de Nestlé y de Suiza. Solamente comentarles eso, este año, como decía Gerardo, va a ser en México y convoca más de, no recuerdo cuántos son, creo que son más de 1000 jóvenes, de ahí depende. Y lo más importante que me gustaría destacar es que hacen una feria laboral también virtual, que el año pasado, si no me equivoco, puso a disposición más de 6000 oportunidades de empleo para los jóvenes. Entonces eso también para que lo tengan presente, complementando lo que nos explicó muy bien Gerardo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal. Paso, de hecho, a ti. Comentabas en tu presentación las prioridades del gobierno, ¿cierto? Del presidente Kast. Yo noté algunas que me parece que son desde una perspectiva ciudadana de alto impacto y eventualmente de corto plazo, ¿cierto? Comentaste foco en inversiones, el foco que quiere poner este gobierno a pymes, ¿cierto? La participación de pymes en el mecanismo y a la homologación de oficios. Te quiero preguntar si puedes profundizar brevemente en cada una de esas tres en particular, en inversiones, en pymes y en homologación de oficios. ¿Ya? Perfecto. Partamos de atrás para adelante. Uno es el de homologación de certificaciones laborales, que no es algo nuevo, es algo que ha venido trabajando el Grupo Técnico Laboral a través de la Red de Competencias Laborales desde hace varios años. Es un proyecto de larga data, pero que también ha estado dando resultados muy buenos. Ya tenemos algunos acuerdos que se firman a nivel bilateral, pero como le explicaba, básicamente se trata de que no es para profesionales, sino que son personas que están certificadas en sus oficios en nuestros países, que puedan ejercer, validar su oficio en otros países de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, un plomero, un gaffiter, que está certificado acá por la institucionalidad chilena, dada esta certificación de competencias laborales, podría llegar a ejercer en Colombia, en Perú o en México, ¿ya? Porque se le reconoce básicamente el oficio y el conocimiento que tiene de ese trabajo. Eso por un lado está bastante avanzado, y la idea es que se vaya ampliando a otros sectores también. Por otro lado, el tema de inversiones efectivamente es un tema que se ha puesto sobre la mesa durante los mandatos de nuestras autoridades. Hay un grupo de inversiones y también de promoción turística para atraer inversiones turísticas a la Alianza del Pacífico. Estamos trabajando en ello, pero la idea es convertir a la Alianza del Pacífico en una plataforma de atracción de inversiones. Ya estamos trabajando, por lo menos por parte de Chile, fuertemente con Invest Chile, ¿ya? Y el otro que me pediste es que ahondara, Luis Alberto. Pymes, inversiones. Pymes también es un tema muy relevante para la Alianza del Pacífico. Actualmente el grupo técnico de pymes, que trabaja muy de la mano también con el CEAP, estamos trabajando en un proyecto del Fondo de Cooperación que se ganó el grupo pymes, por ejemplo. Estoy siendo bien concreto, pero y aquí la idea es capacitar a 50 pymes de nuestros 4 países, por ejemplo, en materia de todo el tema de economía digital y comercio electrónico, para que ejercer un piloto para que puedan exportar también dentro de nuestros 4 países. Ese es uno, por ejemplo, de los proyectos que estamos trabajando en materia de pymes, pero hay muchos otros, como decía Diego también.
el trabajo que se realiza entre el sector privado y público en materia y en pos de la internacionalización de las pymes entre nuestros países es prioritario, y esto porque básicamente para nuestras pymes es el mercado natural poder exportar a Colombia, México y Perú. O sea, es lo más fácil, es el mercado natural por distintos temas tanto cultural, idiosincrasia, etcétera. Entonces ahí tenemos varios proyectos también con las pymes que estamos trabajando. Uno en economía digital, que está siendo apoyado en este caso por la CEPAL, que se ganó el grupo técnico de pymes, y además hacemos algunos encuentros con ellos. Anualmente están los AP Days, donde se convoca a todos los gremios pymes, al CEAP, etcétera, donde tenemos una hoja de ruta para facilitar la internalización de estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, para una pyme que quiera participar en todas estas iniciativas, Cristóbal, si te entiendo bien, todas las convocatorias las están canalizando a través de los gremios de pequeñas y medianas empresas y CEAP. Todas las convocatorias que hacemos y no solo para las empresas, sino también para las personas, las becas, etcétera, lo primero es ser súper transparentes a través de la página web de la Alianza del Pacífico. El CEAP también hace lo suyo y lo propio, que nos apoya o nos complementamos en este sentido con todo lo que es convocatoria. Y acá también relevar el tema de las agencias de promoción. ProChile, en este caso, ProColombia, Perú y la Secretaría de Economía de México son grandes aliados y hacen macro ruedas de negocio. Por ejemplo, ese es otro tema donde se convoca pymes, que es un ejemplo súper claro. La macro rueda de negocio es una instancia que está desde los inicios de la Alianza del Pacífico. Este año va a ser en noviembre en México. Y ahí también convocamos pymes donde se traen importadores de terceros mercados para concretar ciertos negocios. Y lo mismo con el LAF4. El LAF4 es el foro de innovación y emprendimiento también para que nuestros emprendedores asistan, y todas esas convocatorias se hacen a través de la página web de la Alianza del Pacífico, de nuestras agencias de promoción y de todas las instancias también del Consejo Empresarial. Perfecto. Y aprovecho que tengo respondiendo preguntas para hacerte una del público. José Lucía, no alcanzo a ver el apellido, dice, pregunta si la alianza tiene mecanismos de solución de controversias que sean, digamos, paralelos o complementarios a los TLC entre los países. No sé si hay algo que decir sobre eso. No, o sea, en cuanto al marco normativo, lo que tenemos es nuestro acuerdo marco y el protocolo adicional, y nos regimos por eso en materia jurídica. Lo demás, como comentaba Gerardo, todo lo que son los grupos técnicos, etcétera, eso es cooperación pura, son programas de reciprocidad, como el tema de las becas, donde nos comprometemos, si es que Chile hace 100 becas, los otros países también, etcétera. Pero básicamente, jurídicamente es el protocolo adicional, que es nuestro acuerdo comercial, y el acuerdo marco. Y ahí, Perfecto. Vale. si me permites Sí. ahondar, hay un grupo técnico dentro de la Alianza del Pacífico, que es el Grupo Técnico de Asuntos Institucionales, que es el encargado de dar la interpretación en cuando se requiere de alguno de la normativa de la Alianza del Pacífico, y ellos son quienes de algún modo, de forma colegiada, pues determinan la interpretación que deben de tener los documentos para cumplimiento de todos los Estados miembros. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Diego, paso a ti. Eh, Dos preguntas, una que me surge de la presentación y otra del público. La de la presentación tiene que ver con el foco en seguridad y este estudio que comentabas que están desarrollando como CEAP y particularmente como CEAP capítulo chileno. Sé que decías que va a estar listo en agosto, pero bueno, dado que agosto está, pues digamos que a 2 semanas, A la quería vuelta de la pedirte esquina. si pudieras, exactamente, yo imagino que ya un diagnóstico razonablemente acabado tienen. Si puedes adelantarnos algo de lo que, digamos, los hallazgos y para sopesar bien el impacto que tiene la dimensión de seguridad, ¿cierto? Bueno, pues en todas las dimensiones económicas, ¿no? Y que buscamos en la alianza. Si puedes eso, y después te hago una pregunta del público. Perfecto. A ver, sí, agosto está a la vuelta de la esquina, y cuando estamos haciendo este tipo de estudios que demoran más de un año, la verdad es que eh, efectivamente hay harto trabajo, hay harta información levantada. No me quiero adelantar a los resultados, eso lo estamos trabajando junto a una empresa consultora. Sí les puedo dar más información respecto a los parámetros del estudio. Estamos
esperamos que cada uno de los países se entrevisten a más de 300 empresas, con una muy buena representatividad en términos de sectores e industria, en términos de etapa de la cadena exportadora y en términos de tamaños de las empresas. Es muy importante poder tener esa representatividad con el objetivo de poder levantar una información lo más equilibrada posible en términos de cuáles son los efectos, cómo están sufriendo las empresas, cómo están enfrentando el crimen organizado transnacional. Yo creo que eso es un punto muy importante. Esperamos terminar la etapa de levantamiento de información durante el mes de agosto, quizás principios de septiembre, con el objetivo de que en diciembre, en el marco de la cumbre que se va a realizar en Ciudad de México, podamos entregar los primeros resultados. La información levantada va a ser de tal magnitud que al final el diagnóstico y los resultados yo creo que van a ir más allá y las conclusiones van a ir más allá de diciembre. Y como yo les comentaba, el objetivo es poder utilizar esta información con el objetivo de ponerla a disposición de los cuatro gobiernos, poder hacer recomendaciones, poder formular planes de acción, para enfrentar los daños que realiza el crimen internacional. Ahora, un aspecto importante, ¿ah? Y el crimen, este estudio que estamos realizando es efectivamente una de las, de las iniciativas que estamos ya llevando adelante, pero el 2024, durante el año de presidencia pro tempore de Chile, ya se realizó un pequeño preestudio, podríamos decir, en donde el objetivo fue poder realizar algunas recomendaciones que a corto y mediano plazo se pudieron implementar por parte de los cuatro gobiernos con el objetivo de poder hacer frente al crimen. Y ahí estábamos, precisamente yo les comentaba de que se hizo esta cumbre en Bogotá durante el 2024 y a raíz de eso salieron algunas lecciones, producto de las conversaciones y el intercambio de información que se realizaba entre distintos actores de los cuatro países. Y ahí se propuso un mapa regional de riesgos para el comercio exterior, eh, facilitar y fomentar el intercambio de información entre las aduanas y las autoridades de seguridad de los cuatro países, crear una plataforma digital regional para la trazabilidad de algunas operaciones financieras con el objetivo de poder ir siguiendo, ¿no es cierto?, los distintos activos financieros que tiene el crimen organizado, una coordinación contra el comercio ilícito, que es muy importante, el fortalecimiento de la seguridad en materia portuaria y fronteriza, en fin, el uso de inteligencia artificial, que hoy día otorga un sinnúmero de posibilidades para poder, y herramientas para poder hacer el frente. Y muchas de estas tratativas, de estos elementos que nosotros identificamos precisamente fueron conversados en el marco de la cumbre de seguridad que se realizó acá en Santiago, y que llevó adelante el gobierno del presidente Casti, en donde hubo cancilleres y ministros de seguridad de distintos países, mucho más allá de la alianza también del Mercosur, etcétera. Así que yo creo que la conformación del grupo de trabajo de seguridad es muy pertinente a la actualidad empresarial y política de hoy en día de nuestros países. Y yo creo que sin duda va a ser un grupo de trabajo que va a tener una agenda bastante intensa durante los próximos años, sobre todo considerando los resultados que nos va a entregar el estudio que estamos llevando adelante. Perfecto. Y sigo contigo, Diego. Pregunta alguien Sí. del público también si ¿cómo integran a las regiones? Lo pregunto de otra forma, pero básicamente cuando realizan misiones empresariales, ¿cómo Mm. el CEAP Chile, a través de la SOFOFA, cómo integra las regiones en la agenda? ¿Cómo articulan y Sí, llevan adelante ese trabajo para incorporar sí. el mundo de las regiones en Chile? A ver, nosotros convocamos, cada vez que hay alguna iniciativa o alguna actividad donde pueden participar empresas de cada uno de los países, nosotros realizamos una convocatoria en coordinación con ProChile principalmente en este caso. Y a través de las oficinas de ProChile llegamos a la oficina regional y las oficinas regionales obviamente también, ProChile tiene oficinas en todo el país y en cada una de las regiones y por lo tanto a través de esas oficinas también llegamos a las empresas de regiones y así tenemos una mayor penetración territorial. Por parte de Sofofa, nosotros también, no solamente como SEAP, sino que también como Sofofa, realizamos distintas misiones empresariales, las cuales se difunden a través de nuestra página web, redes sociales. Sofofa también es una confederación, tenemos como socios distintas asociaciones y gremios regionales que participan en nuestro gremio y por lo tanto también a través de ello nosotros damos a conocer las distintas actividades e iniciativas que realizamos en materia internacional. No solamente en el contexto del CEAP, te digo, sino que también en el contexto de otras actividades y otros vínculos y mecanismos y plataformas que tenemos a nivel internacional. Así que sí, lo realizamos a través de esa manera. Perfecto, gracias Diego. Clarísimo. Una pregunta ahora bueno, para todos en realidad, pero voy a partir con Cristóbal y Diego. Ambos mencionaron ASEAN. Me llamó la atención, ¿no? ASEAN como
un espacio de proyección para la Alianza del Pacífico en particular. Si bien es cierto, el foco está en todo, digamos, en todo el Asia-Pacífico, la cuenca del Pacífico y otras regiones, ¿por qué no también? Pero particularmente mencionaron ambos ASEAN. Les quería preguntar específicamente por qué, si pueden ahondar dos o tres razones por las que ASEAN es un espacio de particular interés para la Alianza del Pacífico en términos de esa proyección internacional, ¿cierto? En la que todos, en la que todos han hablado. Gracias, Luis Alberto. Bueno, en primer lugar, uno es la Alianza del Pacífico nace con una vocación hacia el Asia-Pacífico. Entonces, eso es como el camino natural de la Alianza del Pacífico, era acercarse a la región. Luego de eso logramos un plan de trabajo, una declaración con ASEAN que implementamos año a año e incluso hacemos reuniones ministeriales anualmente en el marco de Naciones Unidas. Tenemos un plan de trabajo ahí Gerardo corrígeme, pero creo que hasta el 2026, lo vamos a ampliar hasta el 2026, se va a prorrogar por un año con distintas actividades, distintos pilares que estamos trabajando con ellos, desde temas económicos, educacionales, cultura, educación, etcétera. Entonces, la verdad es que trabajar con ASEAN, que convoca gran parte de los países de esa región para la Alianza del Pacífico, es un tema muy importante. De hecho, ahí la presidencia pro tempore, actualmente México, tiene convocada una reunión a nivel de coordinadores nacionales para el mes de agosto, y luego pretendemos también hacer la reunión ministerial, que como les decíamos, el impulso político y tener a los ministros tanto de Alianza del Pacífico como de ASEAN en una reunión en Nueva York, eso nos da el impulso para seguir avanzando en acercamientos, ya sea de temas de negocios, culturales, transferencia de conocimientos, etcétera, generando capacidades técnicas para ambos mecanismos. Entonces, para nosotros es prioritario ese tema y es muy importante seguir fortaleciéndolo. Gerardo, ¿tú puedes complementar algo? Coincido plenamente con Cristóbal, digo, el propio acuerdo marco así lo señala, ¿no? Un mecanismo de integración profunda con orientación a Asia-Pacífico. Y mira, definitivamente creo que el Asia-Pacífico el día de hoy es una de las áreas de las regiones más dinámicas en materia productiva, innovación tecnológica, científica. Así es que creo que por donde lo veas, pues tiene mucha lógica el acercamiento y el relacionamiento que estamos buscando desde la Alianza del Pacífico con el sudeste asiático, ¿no? Y bien, como bien señala Cristóbal, pues ahí también tenemos la ventaja de que tenemos a todos agrupados dentro de la ANSEA. Eh, los cuatro países tenemos embajadas, tenemos representaciones tanto ante Indonesia como sede de la ANSEA como ante la propia ANSEA. Las cuatro embajadas de la Alianza del Pacífico tienen presencia en Indonesia y son observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, así es que tanto en lo político como en todo lo demás, en económico, comercial, tecnología, innovación, científico, creo que por donde lo veas, el acercamiento con Asia-Pacífico es prioritario y relevante en buena parte de las temáticas que manejamos al interior de la alianza. Perfecto. Diego, ASEAN también tiene, ya que estamos hablando de ASEAN, también tiene un consejo empresarial. Así es. ¿Hay algún tipo de vínculo un poco más orgánico, regular entre los consejos de la Alianza y ASEAN? No por el momento, ¿ah? Es cierto que ASEAN yo creo que debería ser el mecanismo de integración al cual la alianza debería aspirar, ¿ah? Tiene estos tres pilares: la comunidad seguridad, la comunidad económica, la economía política, y cada uno tiene una bajada. Bueno, nos llevan décadas de ventaja en términos de integración. Eh, pero sin duda yo creo de que es un proceso de integración, una asociación de integración muy, muy interesante, y la cual, como decían Gerardo y Cristóbal, eh, es necesario vincularse con ellos. Nosotros, existe el Business Advisory Council de ASEAN. Nosotros como SOFOFA, de hecho, tenemos un vínculo con ellos, un consejo empresarial establecido, pero por ahora no existe un vínculo formal. Sí hemos tenido acercamientos, tenemos de hecho puntos de contacto establecidos. Creo que fueron 12 estudiantes de Singapur que participaron en el programa de prácticas que lleva adelante la ANDI en el contexto del Consejo Empresarial, y por lo tanto, y por lo tanto, y por lo tanto, y por lo tanto yo creo que es un principio, es una primera etapa,
y yo creo que sin duda más adelante vamos a tener un mayor acercamiento con ASEAN. Perfecto. Y ya casi para cerrar, nos quedan 2, 3 minutos. Recojo una pregunta del público que menciona el Mercosur y le llama la atención que aparentemente no hay mucha vinculación, articulación entre la alianza y el Mercosur. En nivel de gobierno, Gerardo, Cristóbal, ¿hay algo en la carpeta o son digamos, dos procesos que funcionan en paralelo con agendas muy, digamos, sin mayores puntos de conexión? A ver, con Mercosur tuvimos acercamientos hace algunos años, de hecho hubo reuniones ministeriales donde se firmó un plan de acción con Mercosur, tenemos una hoja de ruta, pero acá también hay que sincerar el tema, se nos cuesta un poco a veces ponernos de acuerdo los cuatro con Mercosur y más los cambios de las presidencias pro tempore, etcétera. Ha sido difícil, sin perjuicio de ellos, sí hemos tenido algunos avances. El año pasado firmamos el acuerdo de reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados de nuestras aduanas entre Alianza del Pacífico y Mercosur. Solo nos falta una firma de algún país. Pero esperamos que eso vayamos avanzando. Entonces, sí hay avances, pero como les comentaba al principio, cuando no está el impulso político y la coincidencia política en Mercosur y Alianza del Pacífico, ha costado generar una reunión de alto nivel, que finalmente es lo que le da visibilidad a estos avances. Avances técnicos sí hay, como te comentaba, hasta de la RM del operador económico autorizado con aduanas, y el Juventudes también ha estado avanzando. Hay un grupo técnico de Juventud en Mercosur que está en constante contacto con el grupo técnico de Juventudes de la Alianza del Pacífico, y también están haciendo temas en común, así como también el grupo técnico de Cultura. Avances hay, como decía Gerardo, a veces nos falta un poco visibilizar los avances, y esperamos que en esta nueva etapa de la Alianza del Pacífico también logremos una mayor visibilización y ojalá tener una reunión más de alto nivel de nuestras autoridades, tanto de Alianza del Pacífico como de Mercosur. Perfecto. Gerardo, no sé si quieres agregar algo ahí. Uy, mira, yo creo que adicionalmente, creo que también es importante tomar en consideración que a veces no somos necesariamente bloques complementarios, sino competitivos. O sea, muchas veces lo mismo que ofrece el Mercosur, a veces lo ofrecemos nosotros y pues en lugar de cooperar, pues competimos. Y digo, creo que es normal y natural. Y bueno, pues creo que en ese sentido, en el caso particular de México, pues nosotros tenemos, por ejemplo, la sensibilidad con Brasil, ¿no? Que bueno, pues es el gigante de aquel lado y pues para nosotros pues sí implica una sensibilidad económica y comercial más allá de lo estrictamente visible, ¿no? Por supuesto, ambos bloques tienen sensibilidades, los países que conforman ambos bloques tienen sensibilidades, y también yo creo que eso ha dificultado en buena medida el poder lograr avances sustantivos, particularmente con Mercosur, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada, hemos llegado, son las 10:30, hemos llegado a la hora de término de esta actividad. Les quiero agradecer profundamente a los tres panelistas, así como a todo el público que nos ha acompañado vía Zoom y a través de la transmisión en directo en LinkedIn. Creo que ha sido una actividad, francamente, muy interesante, muy completa. Hemos abordado las agendas de trabajo concretas, específicas y aquellas además que van a tener probablemente un impacto concreto, real en las ciudadanías de los países que integran la alianza en el corto o mediano plazo. Así que nada, felicitaciones por el trabajo, a seguir trabajando y nos vemos pronto en otra actividad. La Fundación sigue muy de cerca el proceso de la Alianza del Pacífico, así que con total certeza vamos a estar dándole continuidad a estas conversaciones. Muchísimas gracias a todos y Muchas gracias. a todos nuestros Gracias. oyentes Chao. también. Gracias, Chao, Buen chao. día. Alberto. Chao, Diego. Chao, Chao, Gerardo. chao.